en este cuadro resumen que se obtiene del texto de John Scott, en el que se advierte que el gasto en salud del IMSS, en términos de salud, solo en términos de salud, equivale a 1.8 veces el gasto que se realiza para la población no asegurada. Es decir, el gasto público por beneficiario por año en la población no asegurada asciende a 2.911 pesos, mientras que en el IMSS asciende a 5.306 pesos. Pero la comparación se vuelve dramática si tomamos en cuenta el caso de Pemex. En el caso de Pemex, en servicios médicos se gasta por beneficiario al año 30.646 pesos, es decir, 10.5 veces más que el gasto que se dedica a la población no asegurada. Pero si esto aún no resulta tan dramático, observemos los datos de las pensiones. El gasto público por beneficiario al año que se realiza, por ejemplo, en las pensiones de adultos mayores equivale a 5.788 pesos. En el caso del gasto que se dedica a pensiones en el IMSS, asciende a 43,000 pesos, 43,739, es decir, 8 veces más que el gasto en adultos mayores. Pero si nuevamente tomamos el caso de Pemex o el caso de CFE, la comparación se vuelve ya, sale de toda proporción, ¿no? Es decir, en el caso de Pemex se está gastando 48 veces más que las pensiones de adultos mayores, y en el caso de CFE casi 100 veces, ¿no? 93 veces más que este gasto. Esto entonces denota no solo una dificultad muy importante en la organización institucional, sino también en la organización del gasto, que termina traduciéndose en diferencias importantes en las prestaciones, en los servicios, en los beneficios, tanto de pensiones como de servicios sanitarios, como de otro tipo de prestaciones laborales. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, apresuraré esta parte de pensiones en todo, simplemente para explicar un poco las reflexiones sobre el sistema que Villagómez advertía en su texto. Hay una discusión general respecto a la agenda de políticas públicas, es decir, se ha introducido este tema de manera importante en la agenda. Hay un tópico relevante respecto al envejecimiento, las dificultades financieras, las presiones fiscales, y se advierte también en términos generales que este es un problema no solo de diseño actuarial, de decisiones que tienen que ver con el financiamiento del sistema, sino de decisiones relacionadas con la economía política, ¿no? Para estas dificultades, en términos generales, se han tomado decisiones que tienen que ver con el aumento de la edad de retiro, el incremento en las contribuciones, la disminución de los esquemas de beneficio definido y reparto, es decir, el esquema tradicional, que ha venido siendo sustituido por una expansión de planes de contribución definida y capitalización total, ¿no? Prácticamente cuentas individuales. Esto, por supuesto, en el caso de México está pues prácticamente relacionado no solo con estos problemas que vemos en términos generales del sistema, de fragmentación, de cobertura de duplicidades, sino también de un bajo nivel de ahorro voluntario entre la población. Villagómez habla de un 89.4%, que un 89% de los hogares no será capaz de mantener su consumo al retirarse, particularmente porque las tasas de reemplazo son notablemente bajas, ¿no? Hay una cifra que maneja más o menos en torno al 30% como una tasa de reemplazo, que evidentemente resulta insuficiente al término del ciclo de vida laboral de las personas. Por supuesto, esto tiene consecuencias muy importantes respecto a la probabilidad de caer en la pobreza durante la etapa del retiro en las personas, y también respecto a las dificultades financieras para los propios sistemas. Simplemente para
ofrecerles un dato que discute Villagómez. En este cuadro quisiera destacar que existen 105 regímenes de pensiones en el país, tanto de beneficio definido como de contribución definida o una mezcla de ambos, denominados especiales. Llama la atención, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, solo el Poder Ejecutivo cuenta con 45 regímenes de pensiones. Banco de México tiene 2, los organismos autónomos cuentan con 57 regímenes de pensiones, los institutos de seguridad social son 7, etcétera. Tenemos prácticamente en términos de pensiones atomizada, ¿no?, la oferta institucional de servicios pensionarios. ¿Qué pasa ante la iniciativa entonces de pensión universal? Esta iniciativa fue analizada, digamos, en el texto. No voy, o más bien rápidamente señalo algunas de sus características. Se trata de un monto mensual, de una asignación mensual a personas de 65 años y más, que no están pensionadas y con un ingreso mensual menor a 15 salarios mínimos. El monto mensual se trata de 1,092 pesos, que se actualizará conforme a la inflación y que logrará ser o podrá ser compartido o complementado con otro tipo de transferencias a lo largo de 15 años. Por supuesto, el financiamiento en este caso se trata de recursos provenientes de impuestos generales y se constituye o se obliga a la constitución de un fideicomiso en el Banco de México para la aportación de recursos federales. ¿Qué habría que tener en cuenta para atender la problemática señalada? Bueno, de entrada, resolver la fragmentación, evitar las duplicidades, y Villagómez hace un énfasis muy importante respecto a la configuración de un sistema nacional de pensiones. Es importante integrar no solo la pensión universal, no solo las pensiones de adultos mayores entre los programas que son afines para fusionar estos programas y evitar esa deficiencia en el uso del recurso público, sino básicamente constituir un sistema nacional de pensiones que esté evidentemente bien integrado institucionalmente, con recursos asignados directamente, que garantice también una viabilidad financiera importante en el largo plazo. La otra iniciativa que fue acompañada en la reforma hacendaria trata entonces del seguro de desempleo, y este seguro estaba orientado a trabajadores afiliados al régimen obligatorio del IMSS, a trabajadores de entidades federativas y municipios cubiertos por los convenios establecidos también con el IMSS, pero en este caso la población podía acceder al seguro de desempleo no importando las razones por las que se haya finalizado la relación de trabajo. Ya desde aquí empezamos a tener diferencias importantes con el diseño de los seguros de desempleo en otros países. En otros países se reserva esta prestación a quienes pierden el desempleo por causas ajenas, es decir, no porque uno renuncie a su trabajo tiene derecho, sino porque evidentemente hay recortes o crisis que terminan expulsando a los trabajadores de sus puestos de trabajo. No voy a entrar en más detalles, simplemente me gustaría resumir, digamos, algunas de las ventajas y limitaciones de esta propuesta de seguro de desempleo. Por supuesto, hay que reconocer que es un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, es una figura que puede contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad social y que eventualmente podría tener efectos positivos en el mercado de trabajo y en el consumo doméstico, ¿no? Configurar lo que la literatura teórica llama estos estabilizadores automáticos. Sin embargo, parece ser que tiene más limitaciones que ventajas esta propuesta. Por supuesto, no tiene una elevada correspondencia con la experiencia internacional, tampoco se ajusta a lo que teóricamente establecen los seguros de desempleo, no incluye mecanismos precisos que aseguren la búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, no se puede considerar como una prestación
contributiva de financiamiento tripartito. El trabajador, y hay que decirlo, el trabajador en este esquema, en esta propuesta no contribuye, solamente se estaría financiando a partir de fondos organizados por el gobierno y por una contribución patronal relacionada con las cuentas de vivienda. Tiene una estructura de financiamiento bastante compleja, ¿no? Y es un beneficio voluntario que rivaliza con las prestaciones para la adquisición de la vivienda al hacer uso de la subcuenta mixta que está dedicada a los créditos a la vivienda, de manera que configura entonces alternativas excluyentes entre el crédito para la vivienda y la remuneración por el desempleo, ¿no? Las limitaciones, en todo caso, están relacionadas, y quizá esta es una interpretación algo generosa, están relacionadas con la ausencia de una reforma fiscal de fondo, es decir, al no tener instrumentos de financiamiento importantes que ayuden justamente a fortalecer la sustentabilidad de las fuentes de financiamiento de un seguro de desempleo, pues entonces estamos hablando de que la iniciativa o la reforma, la introducción de esta figura tendría que valerse de algunas fuentes de financiamiento como la subcuenta mixta. Además, estas limitaciones también están relacionadas evidentemente con las reformas a la seguridad social y al mercado de trabajo que en todo caso tendrían que instrumentarse. Para recoger muy rápidamente las experiencias internacionales, simplemente decir que la seguridad social ya ha sido un derecho reconocido internacionalmente, particularmente señalado por la ONU, por la OIT, es un derecho, digamos, que históricamente está vinculado con la construcción del estado de bienestar, particularmente con el modelo de Bismarck, que tenía un financiamiento tripartita y que fue el que predominó, digamos, en las economías latinoamericanas, y que por ello también compartimos distintas anomalías, es decir, las deficiencias observadas en el caso de México no son exclusivas, sino que también se comparten con algunos otros países en Latinoamérica, en donde la seguridad social pues ha estado ligada con el dinamismo de las economías, esto que explicamos al principio sobre la conexión favorable entre mercado de trabajo, economía y sistema de seguridad social. Por supuesto, la ampliación de la protección social mediante programas no contributivos ha sido una necesidad de las políticas compensatorias ante la liberalización y ante las deficiencias que el propio sistema de seguridad social ha demostrado, y un denominador común han sido las dificultades fiscales. Por supuesto, en el caso de México se acentúan por esta limitación en los niveles de recaudación fiscal que tenemos, que no es precisamente el caso de algunos otros países latinoamericanos, pero que también se encuentran con serias deficiencias de financiamiento de los sistemas, particularmente de pensiones. Y el fenómeno que recorre todo Latinoamérica, el fenómeno de la informalidad también ha sido un tema recurrente en esta revisión sobre las experiencias internacionales, ¿no? En el caso particular de la OCDE se recomiendan concentrar los esfuerzos de diseño de política pública o de reforma a los sistemas en 4 rubros centrales, que es la cobertura universal, la sustentabilidad financiera, la focalización o la mejora de la focalización de los programas, de las políticas, y elevar también la eficiencia administrativa. Hay muchos ejemplos en los que se ofrece, ¿no?, distintos resultados, distintas medidas, distintos instrumentos que han sido aplicados en estos países. Quizás solo señalar en el caso de Chile los planes de incorporación voluntaria subvencionados para trabajadores jóvenes y trabajadores de bajos salarios que ayudan a ampliar justamente la cobertura universal, vincular más la esperanza de vida con el cálculo de las pensiones y de medidas de ahorro voluntario que ayudan a fortalecer las fuentes de financiamiento, por no mencionar la ampliación en la edad del retiro, el aumento de los beneficios para adultos mayores con posibilidades de caer en la pobreza, etcétera, etcétera.
Bien, finalmente entonces quisiera ya solo hacer algunas reflexiones sobre, en todo caso, qué convendría tener en cuenta para implementar o impulsar una reforma de mayor alcance al sistema de seguridad social. Por supuesto, es importante mejorar el diseño y aprobar, en definitiva, las iniciativas que están en deliberación en las comisiones del Senado sobre pensión universal y seguro de desempleo, pero sobre todo iniciar un proceso legislativo para la construcción de un sistema de seguridad social universal que promueva la cobertura universal, tenga como propósito central la cobertura universal, que desvincule el derecho a la seguridad social de la condición laboral, que se instrumenten los mecanismos necesarios para tener un acceso efectivo de quienes están inscritos en el sistema sobre la demanda de sus prestaciones y servicios. Esta integración institucional que como hemos visto resulta fundamental, persistir o que persista un sistema con tal fragmentación hace o enquista, mejor dicho, las condiciones, las deficiencias que seguimos observando desde hace varios años. Es importante homologar, homogeneizar las prestaciones, al menos en un nivel básico, para evitar este alto grado de desigualdad en la oferta de los servicios y las prestaciones. Administrativamente, evitar estas duplicidades y el uso deficiente de los recursos públicos y fortalecer, por supuesto, las fuentes de financiamiento, que sean mucho más sustentables. Hay distintas propuestas que en algunos estudios se han señalado. Financiar, una propuesta de ellas es financiar con impuestos generales. Me parece que sería importante, pero eso nos haría también perder la fuente tripartita, las contribuciones tripartitas, que no son poca cosa y que son un financiamiento que en todo caso se podría mantener en una etapa de transición en tanto se logra construir un sistema de cobertura universal. Y finalmente, lo que resulta importante respecto a las medidas de seguridad social, de una reforma a la seguridad social, es la articulación que tiene que existir entre las decisiones que se tomen sobre el sistema de seguridad social respecto a otras reformas o a otros sectores en los que también es importante instrumentar medidas de reforma, particularmente el sistema de salud, que convive en algunos casos con la seguridad social, requiere de una reforma profunda, que esté integrado institucionalmente y que desvincule este derecho a la condición laboral. Pero también se requiere que la reforma financiera, por ejemplo, haga su trabajo. Se requiere que las pequeñas empresas, como ya lo vimos, tengan posibilidades de financiamiento para mejorar sus condiciones y luego encarar el desarrollo del negocio, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus responsabilidades sobre la seguridad social. Fortalecer la pequeña empresa significa también ayudar a que éstas formalicen el empleo con el que están contando. Y una de las decisiones más importantes sobre la reforma de la seguridad social radica en las decisiones de carácter fiscal que tienen que tomarse. Por supuesto, es importante que la política fiscal retome su papel sobre sobre un instrumento promotor de la inversión pública, sobre la instrumentación de políticas anticíclicas para asegurar mejores condiciones de crecimiento, pero también sobre decisiones de tributación progresiva, la diversificación de fuentes de financiamiento que ayuden a canalizar mejores recursos a la seguridad social y, por supuesto, los temas de eficiencia en el gasto social. Particularmente en este caso llama la atención, o quisiera llamar la atención, sobre la articulación que tiene que haber en las medidas sobre la reducción a la informalidad. El régimen de incorporación fiscal que se implementó en la reforma hacendaria es un instrumento importante que puede ayudar, siempre y cuando también se subsanen algunas de sus limitaciones, porque no todos aquellos que se inscriben en el régimen de incorporación fiscal son
inscritos automáticamente en el régimen, en el sistema de seguridad social. Esa obligatoriedad no existe, al menos no existe en el papel, en términos jurídicos, y evidentemente eso vulnera el éxito o la capacidad de este instrumento para generar un mayor volumen de beneficiarios en el sistema. Hace falta desde la política laboral también fortalecer los instrumentos de protección laboral. La reforma laboral implementó o introdujo el régimen sobre la subcontratación. Hace falta mejorar también el diseño de este instrumento y articular, como ya decía, estos instrumentos que intervienen en distintos ámbitos. Bien. Quisiera dejarlo aquí y pues dar paso a las intervenciones, a los comentarios. Gracias. Bueno, vamos a escuchar unos comentarios no marginales, adicionales, pero breves, de Gerardo Esquivel y luego de Leonardo Lomelí, para el tiempo que resta, pues dedicarlo a las intervenciones de ustedes, ¿no? Te escuchamos, Gerardo. Gracias. Bueno, primero, nada más gracias por la invitación a participar en esta presentación de este trabajo. Y ahí quisiera aprovechar para aclarar, porque el libro es publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del cual yo soy el coordinador ejecutivo de investigación. Entonces parecería como que tengo una doble cachucha aquí, como editor y comentarista, aunque cabe señalar que cuando yo tomé la coordinación ejecutiva, que fue en septiembre de 2015, el libro prácticamente estaba terminado, ya nada más me tocó como coordinador aprobar su impresión, entonces no lo conocía y en ese sentido quiero hacer un par de comentarios. En general el libro me parece muy interesante y como cuando supe de su existencia la verdad es que me dio mucho gusto, porque aborda un tema fundamental, un tema que de repente siento que está muy subestimado en la discusión pública, sorprendentemente además porque es un tema que nos afecta a todos o que nos va a afectar a todos. Todo este tema de la seguridad social, cuando uno piensa en la seguridad social y uno escucha las palabras que se usan para describir el sistema de seguridad social en México, me parece que no debería uno sino preocuparse. Es un sistema fragmentado, es un sistema desarticulado, es un sistema regresivo, falto de cobertura y de una calidad heterogénea. Eso es como se describe en general el sistema de seguridad social y eso sin entrar todavía en detalle en los distintos aspectos de lo que es el sistema de seguridad social. Entonces, con respecto a lo que dice el libro, me parece que hay cosas muy interesantes. Una de ellas, está aquí Leonardo, que seguramente abundará en su presentación, pero me parece que define perfectamente del tema que estamos hablando con el título de su capítulo, que es el de una reforma inconclusa. Es una reforma inconclusa, es un sistema que durante muchos años hemos tratado de hacer cosas al respecto. Todos esos parches y pegotes que se le han ido añadiendo al sistema de seguridad social, pues lo han dejado con estas características que acabo de describir, y no terminan de resolver el problema de fondo. Es también, si lo recordamos, no solo es una reforma inconclusa, sino es también una promesa incumplida de esta administración que hizo de la discusión sobre la posibilidad de hacer o no un sistema de seguridad social universal parte de su agenda y parte de su plataforma. Fue parte nodal de sus propuestas de campaña y es evidentemente, como aquí se ha escuchado, pues una propuesta que ha quedado claramente corta respecto a lo que se prometió. Es un sistema además que hemos avanzado un poco más en su entendimiento. Se prometió, por cierto, la seguridad social universal, que es lo que estamos discutiendo de alguna manera, lo que se discute a lo largo del documento y que lo planteó ahorita muy bien Jesús Waldo. Entonces, gracias. Es un sistema que además tiene el problema, y parte de toda esta discusión es por el hecho de que en buena medida los beneficios de la seguridad social siguen estando vinculados al mercado laboral, lo cual quizá en un momento tuvo una cierta lógica, una razón de ser, pero ahora no solo ya no corresponde a la dinámica del mercado laboral en México y en el mundo, sino que además también generó sus propios problemas en la medida en la que
en un periodo de bajo crecimiento económico, donde el hecho de que toda la seguridad social estuviese vinculada, o una buena parte por lo menos, que estuviese vinculada a la relación laboral de los trabajadores, terminó encareciendo, en efecto, también los costos de contratación formal, y en ese sentido terminó contribuyendo a la informalidad, que claramente es una característica del mercado laboral mexicano. Entonces, en la medida en la que así se dio el inicio de nuestro sistema de protección social, pues eventualmente dio lugar a esta situación, como ya dijimos, o ya se mencionó repetidamente, fragmentada, desarticulada, y que además termina desalentando o desincentivando la incorporación de los trabajadores, y entonces tampoco cubre su cometido original. Entonces, tenemos estos dos ámbitos, el mercado laboral formal, el mercado laboral informal, y para protegerlo, entonces lo que hemos hecho es creado todas estas cosas no contributivas, no vinculadas al mercado laboral, que tratan de subsanar parte de los problemas, pero que al final terminan siendo nada más, como decía antes, una especie de intentos de reposición, parches, como es el seguro popular, como es la pensión universal, o las pensiones universales de los estados, que tienen su propia lógica también de protección a todos aquellos que no forman parte de estos esquemas o de esta formalidad laboral, y que es una forma de tratar de proteger también sus niveles de bienestar, que no está mal en sentido estricto, pero que de alguna manera terminan contribuyendo a esta masa de políticas que dan lugar a un sistema de seguridad social con estas características ya mencionadas. Sorprende, por ejemplo, una cosa que está muy bien descrita, que de quienes no tienen acceso a la seguridad social, y por qué insisto que creo que es algo que está claramente subestimado en la discusión, es no tienen acceso a la seguridad social los jóvenes, los viejos, la gente de menor educación, y es gente que se va a enfrentar con la transición demográfica y epidemiológica. Nos va a llevar a tener un país eventualmente lleno de personas de edad avanzada, enfermos, con las características además que sabemos que tiene la población mexicana, diabéticos y pobres, muchos de ellos. Entonces, ese es el escenario, digamos, al que estamos enfrentándonos, y ante el cual no tenemos una propuesta clara de seguridad social que enfrente ese futuro que me parece que de alguna manera está latente, y al que nos enfrentaremos si no hacemos algo al respecto. Y entonces ya podemos entrar un poco a mencionar brevemente al menos hay tres dimensiones. Está también la parte de salud, por supuesto, pero la voy a omitir aquí. Jesús Waldo también con Ciro Murayama hicieron un libro sobre la reforma al Sistema Nacional de Salud. Pero fuera de eso están dos temas aquí que me parecen muy relevantes, que ya se mencionaron en la presentación. El tema del seguro de desempleo, que como está propuesto, pues no es un seguro, ¿no? Ya como lo describió ahora mismo Jesús Waldo, no es un seguro, eso es importante entenderlo. Digamos, es mejor que nada, pero tampoco es lo deseable. Entonces, partamos también de reconocer eso. Es una especie de autoseguro, al final de cuentas. Si bien no es un seguro que usa los recursos que contribuyó el trabajador, son recursos que le pertenecen al trabajador, porque son recursos de su subcuenta de vivienda, que son recursos que podría usar para otros, justamente para poder adquirir eventualmente una vivienda, y que tal como está planteado en las reformas, pues es todo menos un seguro de desempleo. Es simplemente como una especie de poder hacer uso de un recurso que le corresponde a uno para enfrentar una situación difícil. Entonces es como un autoseguro en todo caso. Ese es un tema que me parece relevante. El otro tema, pues ya también se mencionó con cierto detalle, que es el tema de las pensiones, que esta fragmentación, esta heterogeneidad, cómo hemos tratado de resolverlo con la pensión universal, que claramente, como se vio aquí, pues es muy distinto los recursos que reciben los que reciben ese tipo de pensiones con lo que reciben otros trabajadores mexicanos por la vía del IMSS, por la vía del ISSSTE, o más grande aún la brecha con respecto a trabajadores de otros sectores del propio Estado. Ahora, no es que quiera uno necesariamente que bajen los ingresos de los otros trabajadores, quisiéramos que subieran los ingresos de los pensionados universales. Claro que nos enfrentamos a las limitaciones fiscales que también ya mencionaba ahora Jesús Waldo.
Pero ahí está pendiente esa reforma a la cual nos vamos a enfrentar también en el futuro. Y creo que esa es parte de la razón por la cual no se discute suficiente. Es algo que todavía no nos alcanza. En algún momento, cuando se hizo la reforma en los 90s del sistema de pensiones, lo que nos estaba alcanzando era la sostenibilidad financiera. Entonces, se resolvió algo con la reforma del sistema de pensiones, pero no se resolvió de fondo el problema individual. El problema individual al que van a enfrentarse todos aquellos que estamos en este sistema, pues apenas lo vamos a enfrentar cuando la gente que está en ese sistema, resultado de la reforma entonces, traten de jubilarse. Ahí va a venir el problema, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cabal de la insuficiencia de esa reforma y de cómo eso va a afectar los niveles de vida y bienestar de los entonces adultos mayores. Porque